Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecidos estamos hoy más que nunca porque estamos vivos, porque has tenido misericordia de nosotros. Te has manifestado con poder en medio de cada uno de nosotros y nos has bendecido. En esta tarde, Padre, estamos muy afligidos porque hay muchas personas que por esta huracán ha sido afectada. Hay mucha gente en Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, la Florida y ahora South Carolina, que están siendo azotados, han sido afectados por este huracán, han perdido sus hogares, sus seres queridos, los suministros de luz, aguas, están escaseados, no los tienen. Hay mucha necesidad, Padre, y nuestros hermanos necesitan nuestras ayudas. Permite, Padre, que en lo que nosotros podamos hacer en agradecimiento de que tú te has manifestado en medio nuestro, podamos suplir la ayuda a estos nuestros hermanos. Permite, Padre, que el servicio de agua, de luz pueda ser restablecido en estos lugares, que aquellos que han perdido sus hogares puedan ser restablecidos lo más pronto posible. De igual manera, Padre, te queremos presentar a Luis, a su hija. Tú sabes la situación que está sucediendo y lo queremos poner en tus manos. Te queremos poner a Raquel y a Alfredo Guzmán, que han tenido un accidente, de fractures de costillas, tienen lesiones, están en el hospital. Y queremos, Padre, que tú te puedas manifestar en medio de ellos y en este preciso momento aliviarle su dolor. Y ir recuperando los padres y ellos puedan ver que tu mano ha estado sobre ellos. Te pedimos por el pastor Cami Cruz, que también está mal de salud, para que tú puedas manifestarte en poder con él y hacerle recordar que su Dios está cuidando de sus siervos. Te pedimos a aquellos que, padres que están de aniversario, estamos muy contentos que tú permitas que los matrimonios puedan continuar juntos, puedan manifestándote en medio nuestro. De igual manera, Padre, estamos muy agradecidos porque has permitido que entremos en un tema que es sumamente importante, relevante a nuestro tiempo. Me has ayudado a ir desarrollando estos temas para tu pueblo pueda ser edificado. Permite, Padre, que en este preciso momento tú puedas ser nuestro invitado de honor, que la bendición que hemos venido a buscar la podamos recibir. Y que no importa, Padre, en el momento que alguien reciba este material, que puedan recibir la misma bendición que nosotros vamos a recibir en este preciso momento. Dirígenos, instrúyenos, capacítanos y que cada respuesta a las preguntas que demos puedan estar siempre basadas en un así dice Jehová. Bendícenos en esta tarde. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de estar conectados con ustedes en esta serie de temas que estamos estudiando del libro de Daniel. La semana pasada nos quedamos en la primera parte del capítulo 2
Y ya en esta tarde tenemos que entrar en la segunda parte. Me gustaría que cada uno de ustedes tengan sus Biblias en la mano y busquemos en el libro de Daniel. Vamos a tener una lectura de lo que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a empezar del libro de Daniel, capítulo 2, del versículo 29 en adelante. Voy a leer de mi Biblia, dice lo siguiente. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en la parte de hierro y en la parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fue como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte del barro cocido del alfarero y en parte del hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra y no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre el rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach
y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. El Señor le añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar una vez más. Querido Padre, aquí estamos queriendo dar interpretación a esta, Padre, tu revelación, tus profecías, tu palabra. Qué mejor que tu palabra, hoy más que nunca, que nos pueda dar estas interpretaciones. Pido la dirección de tu Espíritu Santo para que todos podamos entender y podamos estar agradecidos porque hemos sabido que eres tú el que nos has hablado en esta tarde. Bendícenos, capacítanos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, el desenlace de esta historia es increíble. Nabucodonosor, rey pagano de Babilonia, tuvo pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro. Quería saber qué iba a pasar en el futuro con él, con su reino. Mis queridos hermanos, un Dios santo todopoderoso le revela el futuro a este rey. Interesante todo el desenlace. El profeta Daniel recibió de parte de Dios el mismo sueño que tuvo quien, el rey. ¿Cuándo en la historia alguien ha tenido el mismo sueño? ¿Cuándo en la historia alguien puede decir que puede soñar lo mismo que alguien y saber el significado de un sueño? Y aquí vemos que la mano de Dios se estaba poniendo sobre Daniel. Daniel se presenta ante el rey y comienza a relatarle el sueño, que era lo que estábamos hablando la semana pasada. En el sueño el rey vio una gran imagen de metales, cada uno tenía diferentes metales. La cabeza era de oro, los pechos, los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, las piedras de hierro y los pies en parte de hierro y parte de barro. Entonces vio que en la imagen había una piedra cortada, no con mano, impactó los pies y destruyó toda la imagen. Con seguridad, Nabucodonosor estaba sumamente asombrado de que Daniel pudiera contarle su sueño detalladamente. Porque mira que Daniel gave him details, le dio detalles del todo el sueño. Todo el sueño del rey, no quedó nada oculto, porque Dios se lo reveló. Y esto, porque Daniel pudo contarle con detalles todo el sueño, le dio la seguridad al rey de que la interpretación que Daniel le iba a dar era también ¿qué? Correcta. Porque ninguno de los otros magos, ninguno de los otros astrólogos, ni siquiera pudieron revelarle el sueño al rey. Y ahora como Daniel sí pudo, ahora el rey sí podía confiar en la interpretación. Si Daniel no hubiese podido contarle el sueño al rey, ¿qué le hubiese pasado a Daniel? Muy bien, como dice Sebi, lo hubiesen matado. Hubiese sido una muerte segura. Ahora, lo interesante de todo esto es que tú y yo podamos estudiar la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Daniel comienza a explicarle a Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor es la cabeza de oro y que detrás de su reino, que era el reino de Babilonia, vendrían otros 3 reinos inferiores al de él, representados por la plata, el bronce y el hierro. Y entonces, ahorita voy a ir con detalle en cada uno de estos aspectos. Entonces le explica que después de estos 4 reinos, vendría un reino dividido, representado por los pies de la imagen. Y ese reino dividido será en parte fuerte, pero también la Biblia dice que iba a ser frágil, weak, y que iban a mezclar mediante alianzas humanas, pero aunque se iban a tratar de mezclar, nunca se iban a poder ¿qué? Unir. Daniel termina explicándole que la piedra no cortada con mano, de la fase final de la historia de la imagen, representa el eterno reino de Dios que jamás será destruido ni dejado a tu pueblo. Nabucodonosor en esa tarde me imagino que estaba feliz, estaba conforme con la explicación y en ese preciso momento él ya conocía qué cosa, el futuro.
Daniel les reveló al rey Nabucodonosor el futuro. Sabía que después de él vendrían otros 3 reinos que iban a ser inferiores al de él. Luego un reino dividido en parte fuerte, en parte frágil, que se mezclarían con alianzas humanas, pero que nunca se iban a unir. Ahora el rey eso le quedó todo claro. Como el hierro no se mezcla con el barro, y que entonces vendrá el reino eterno de Dios y que iba a poner fin a todos los reinos terrenales. Mas no necesitaba entender el rey de Babilonia su época. El rey reaccionó después que Daniel hizo eso, reconociendo que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero, Dios de dioses, Señor de los reyes. Entonces le agradeció a Daniel, le dio honores y vemos que Daniel ayudó a sus amigos y los puso en posiciones altas, ¿verdad? A sus 3 compañeros de oración les tocó provisiones altas. Ahora, nosotros, cuando yo comienzo a leer el libro de Daniel, nosotros ya hemos vivido aproximadamente 2600 años después del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Tenemos mucha más información acerca de la secuencia de estos reinos de la que la tuvo Nabucodonosor. ¿Cierto o falso? Nosotros tenemos más información ahora de lo que era la interpretación de ese entonces, de esa Biblia, ahora que lo que tuvo el rey Nabucodonosor. Gracias a la historia ya pasada, nosotros podemos saber con más claridad el significado y la interpretación de estas profecías. Para ellos, para Daniel, para Nabucodonosor y toda esa gente, casi todo el sueño era una profecía. Do you agree with that? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Cuando Daniel le habló del sueño y le explicó, para ellos eso era una profecía, la mayoría de todo. ¿Saben por qué era una profecía? La mayoría del sueño. Do you know why it was most likely prophecy at that time? Yes, because it had not happened. No había ocurrido por su profecía. Alabado sea Dios. Era una profecía, como dice Josie, alabado sea Dios que estén con nosotros, porque no se había cumplido. Todo eso estaba por suceder. La mayoría, yo diría el 90% del sueño del rey Nabucodonosor era profético. Pero para nosotros, casi todo el sueño es history. ¿Están viendo eso? Para nosotros hoy, el sueño es historia. Because most of it is already happened. Porque la mayoría de ese sueño se ha cumplido. Para nosotros es más historia, pero todavía nos queda poquita profecía por cumplirse. Pero para ellos, it was most of the dream was prophecy. La mayoría del sueño era profecía. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, wow, cómo las cosas de Dios, porque para ellos esto iba a suceder, todavía no existía. Para nosotros, la mayoría del sueño se ha cumplido al pie de la letra. Alabado sea Dios. Ahora, esto se pone mejor. Se lo prometo. Cuando uno estudia esto, tú dices, wow, no me lo había puesto a pensar de esa manera. Ahora, para ellos, la verdad presente que a nosotros nos gusta hablar, ustedes han escuchado el término la verdad presente. Para Nabucodonosor, Daniel, la verdad presente era la cabeza de oro. Esa era la verdad presente de ellos en aquel entonces. Para nosotros, la verdad presente son los dedos de la imagen de la estatua. ¿Están viendo eso? Me dicen, Edwin, pero ¿cómo la verdad presente van a ser distintas? Bueno, ellos estuvieron viviendo el tiempo de la cabeza de oro. Tú y yo hoy estamos viviendo en los dedos de la imagen de esa estatua. Y cuando le explique la historia a través de este sueño, se dará cuenta cómo la verdad presente de aquellos en aquel entonces y la de nosotros, cuán cerca nosotros estamos de esa verdad presente. Ellos estuvieron al comienzo del sueño
Y nosotros hoy estamos al final del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. El futuro revelado por Dios, pero tú y yo estamos al final de ese sueño. Y por eso cuando nosotros estudiamos este sueño del rey Nabucodonosor, tenemos que saber en qué aspecto, en qué parte de la profecía nos encontramos, mis queridos hermanos. Y cuando entendemos que todo ha sucedido al pie de la letra y en dónde nos encontramos, entonces decimos, espérate, estamos haciendo los preparativos para el evento que está por suceder. Y todo esto lo vamos a discutir. Entonces, vamos a ir parte por parte, según la imagen de la estatua. Empezamos con la cabeza. En la cabeza era la cabeza del metal de oro, que representa Babilonia. El imperio de Babilonia duró desde el año 605 a.C. hasta el año 539. Y ya sabemos que la cabeza de oro representaba el imperio de Babilonia, como eso está escrito en Daniel, capítulo 2, versículos 37 y 38, que ya lo leímos. Ahora, pero ¿por qué la secuencia de los reinos? No sé si ustedes han hecho la pregunta. Esta fue la pregunta que me hice cuando estudié este capítulo 2 de Daniel. ¿Por qué la secuencia de los reinos comienza justamente con el reino de Babilonia? ¿Por qué no haber empezado con otro reino? Y me puse a estudiar y le voy a compartir lo que pude conseguir. Fue Babilonia el primer reino establecido en el mundo después del diluvio. Interesante ese aspecto. Después del diluvio, acuérdense que Dios destruyó el planeta y el primer imperio que se levantó después del diluvio fue Babilonia. Y eso lo hemos estudiado, no sé si ustedes se acuerdan en la Biblia, en Génesis 10, del 8 al 12, que habla de Nimrod. No sé si se acuerdan de Nimrod, ¿right? Que construye la torre de ¿qué? ¿Se acuerdan del estudio que dimos? De la torre de Babel, ¿verdad? En el sur de Sinai. ¿Y por qué Babilonia es representada con el oro? El oro era muy común en Babilonia. Y hay pasajes bíblicos que relacionan este reino directamente con el oro. Si ustedes pueden anotar esta cita en Isaías 14:4, Jeremías 57:7 y Apocalipsis 17:4-5, cada vez que se menciona al reino de Babilonia, se le describe como la ciudad de oro. Y lo que más sobreabundaba en el reino de Babilonia era el oro. Los historiadores mismos identifican a Babilonia o a la Torre de Babel también, se le dice el tiempo de la Edad de Oro. Eso todo está en la historia, es reconocida Babilonia como la ciudad de oro y cae perfectamente con el sueño de que en la estatua, la primera parte de la estatua es de oro, representa ¿a quién? A Babilonia. Entonces, la historia misma nos dice a nosotros qué imperio conquistó a Babilonia. Y estamos estudiando de que el imperio que vino y derrotó a Babilonia, la Biblia decía que los medos y los persas iban a ¿qué? A conquistarla. Y cuando ustedes buscan la historia, ¿quién conquistó a Babilonia? Los medos y los persas representan el pecho y los brazos de la imagen. Y en el año 539 antes de Cristo, al año 331, duró el reinado de los medos y los persas. Interesante que Daniel en el capítulo 5, que más adelante vamos a estudiar eso con calma, pero le voy a darle un anticipo. En el capítulo 5 de Daniel, habla de la caída específicamente de Babilonia. Fue durante una tremenda fiesta pagana del último rey de Babilonia, que se llamaba Belsasar. Él estaba con una borrachera, una orgía y todo tipo de idolatría, contaminando los vasos sagrados que fueron robados del templo de Dios en Jerusalén, que los medos y persas mediante esa fiesta invadieron y conquistaron a Babilonia. Mataron al rey Belsasar. Durante las abominables fiestas
Dios escribió, mientras ellos estaban haciendo una fiesta, no sé si se acuerdan, Dios escribió con su dedo en la pared y le escribió qué cosa, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Ninguno de los adivinos, ninguno de los magos podían interpretar el significado de esas palabras. Y tuvieron que buscar a quién, a nuestro hermanito Daniel, para que pudiera que identificarla. Y ya se dice que Daniel tenía que estar aproximadamente entre los 90 años de edad, y Daniel les revela al rey Belsasar el significado de esas letras. Y la interpretación dice, Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mis queridos hermanos, Dios le estaba diciendo quién iba a ser la nación que los iba a conquistar. Interesante. Y dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Los medos se unieron bajo el rey de Persa, Ciro, y conquistaron junto a Babilonia. Los medos aceptaron el gobierno de Ciro. Eran gente de lengua aria y sus nobles pasaron rápidamente al servicio de Ciro, ayudándole a extender el imperio. Dice, después de la muerte de Salomón, el pueblo judío fue dividido. No sé si se acuerdan de eso. El pueblo de Dios, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos. El reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte era Israel, la capital era Samaria. El reino del sur era Judá y la capital era Jerusalén. Estos dos reinos vivieron en constante guerra. El pueblo de Dios, el norte y el sur, siempre estaban peleando. Y cuando ustedes estudian la historia de todo esto, se aprovechó a Siria para así destruir el reino de Israel, porque como ellos estaban atacando ellos mismos, los asirios tomaron ventaja y conquistaron al pueblo de Israel. Y un poco más tarde, Judá fue conquistada por los caldeos, que destruyeron el templo, y los caldeos eran los babilónicos. Y dice que los persas conquistaron a los hebreos y les permitieron entonces reconstruir su templo. Todo esto está en la historia. En último detalle, cuando los medos y los persas conquistaron a Babilonia, liberando a los hebreos de su mano, permitiéndole entonces reconstruir su ciudad de Jerusalén y su templo. Entonces eso lo vamos a ver en otro tema más adelante, pero vamos enfocando en lo de la estatua porque es que me emociono. Ahora, los brazos de plata representan perfectamente la alianza entre los medos y los persas. ¿Y por qué el imperio de Medo-Persa es representado con la plata? ¿Por qué no fue representado con el oro, como lo fue Babilonia? Why se utiliza the silver to represent them? Because that's what they used to use. Their arm, it was also made of silver when they were going to the war. Muy bien, que ellos utilizaban eso para la guerra, dice Servi, era lo que utilizaban. Y no solo eso, comenzaron los medos y persas, fueron los que comenzaron con el uso de la plata para el intercambio de la moneda comercial. Todas estas cositas van perfectas para representar a Darío con su imperio. Pero entonces sigamos la otra pregunta. ¿Quién conquistó a los medos y los persas? Acuérdense que un imperio iba a derrotar al otro. Un imperio más inferior siempre iba a venir a derrotarlo. Y en la historia quedó registrado que Grecia es la que perfectamente representa el vientre y los muslos de bronce. El imperio de Grecia duró durante el año 331 a.C. al año 168. Y algo curioso de todo esto, porque Daniel recibe en el capítulo 8, que vamos a estudiar eso con calma más adelante, que lo describe muy bien en el libro del capítulo 8, una visión que incluye la descripción de la caída de los medos y los persas por manos de los griegos. La visión presenta primeramente a un carnero con dos cuernos, que lo vamos a estudiar con calma. Entonces presenta a un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos,
que ataca al carnero con su furia de su fuerza, quebrando sus dos cuernos. Eso está en Daniel 8, del 2 al 7. Y después llega el ángel Gabriel y le explica la visión a Daniel diciendo, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medo y Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Dios en todo momento, mi querido hermano, detallando detalle por detalle, mis queridos hermanos, esto no es cuento de que el hermano Edwin está dando la interpretación. La Biblia le da la interpretación que estos reinos iban a venir exactito y la historia representa la validez de la Biblia de que sucedió tal y como estaba escrito antes de que sucedieran. Esto es maravilloso. Y dice, ese cuerno notable que era el rey primero que atacó y venció a los medos persas fue el gran conquistador que nosotros conocemos en la historia como Alejandro Magno, que conquistó el mundo antiguo formando lo que fue el imperio de Grecia. Veamos unas citas históricas que dice, al este de las tierras griegas había surgido un pujante imperio, el persa. Este imperio, el cual expandirse al oeste, había chocado con las posesiones griegas del Asia Menor y fueron sometidas por el rey de Persa, Darío. Este fue el motivo para el inicio de una guerra entre griegos y persas o menos. Los griegos derrotaron a los persas. Alejandro, un joven de 20 años que había sido educado por Aristóteles, después de mantener el control sobre Grecia, se lanzó a la conquista del mundo. Después de someter el imperio de Persia, se dirigió al oriente y ahí estuvo conquistando. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo que derrotó ¿a quién? A Darío. Alejandro siguió batiendo a los generales persas de Darío con rapidez y sorprendencia. Y todo esto está en la historia, mis queridos hermanos. Y la otra pregunta que les quería decirle, entonces, ¿por qué Grecia es representada por el bronce y no por la plata y el oro? ¿Qué había de especial en el bronce que se les representa a Grecia con este metal? A ver, ¿algunos de ustedes se acuerdan por qué se le caracteriza el bronce a Grecia? ¿O fue porque Dios quiso darle ese color a Grecia? No, it's always the same because they have in abundance. That's what it was in abundance over there. They used it for everything. Amén. Como dice Sebi, siempre Dios le dio algo característico y era que el bronce sobreabundaba en Grecia. Y no solo eso, los griegos utilizaban el bronce en sus propias armaduras, los soldados. So, Dios utilizó en la imagen bien claro el bronce para poder identificar a esta nación que iba a derrotar a los medos y a los persas. Entonces, vemos que los griegos fueron destruidos por ¿quién? ¿Quién conquistó a Grecia? Los romanos, ¿verdad? Y los romanos son los que representan las piernas de la estatua, que son piernas de ¿qué? De hierro. Y el imperio de Roma duró desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Estamos en un pleno periodo de decadencia del pueblo griego que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latín de Acaya. Y Roma conquistó a Galia, a España, a Macedonia, a Grecia y a Siria. Y tenía el completo dominio Roma de todo el Mediterráneo. Ahora, ¿por qué Roma es representada por el hierro? Los romanos fueron los que utilizaron el hierro en sus armaduras también, en sus ejércitos, y tenían los ejércitos que se llamaban las legiones, the legions, y eran todos, usaban el hierro. Y algo sorprendente que sucedió durante el periodo del Imperio Romano fue que Jesús, nuestro Salvador, vivió en ese tiempo, cuando el Imperio Romano estaba en el poder. Y no solo Jesús vivió en ese tiempo, Jesús murió bajo este terrible reinado que desmenuzaba y quebrantaba todo.
y se cumple al pie de la letra esta profecía de este reinado. Los hebreos eran degradados a una providencia tributaria del Imperio Romano. En su territorio gobernaban los romanos. Poncio Pilato, estaba Herodes para ese tiempo, fueron soldados romanos los que le pegaron a Cristo, le pusieron una corona de espinas, repartieron sus ropas, ¿verdad? Todo esto fueron el Imperio Romano, y metieron una lanza en su costado y vigilaron finalmente su tumba hasta la resurrección de Cristo. Todo esto fue bajo el Imperio Romano, ante soldados romanos, los que le pusieron, desmenuzaron, quebrantaron y destruyeron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, cuando estudiemos estos capítulos más profundamente de Daniel, se dará cuenta que Dios estaba revelando aún no solo los imperios que se iban a levantar, sino ciertos eventos que iban a suceder con ciertos personajes, como Alejandro Magno, Ciro, Jesucristo. Todo esto estaba ya revelado, mis queridos hermanos. Y es increíble que el Señor, con un sueño, en un sueño, pueda resumir el futuro de tantos años. Solo Dios puede hacer esto, mi querido hermano. Ahora, ¿quién conquistó a los romanos? Pareciera que los romanos fueron los últimos, pero no lo fueron, mis queridos hermanos. Fueron las tribus bárbaras, que son los que representan los pies y los dedos de hierro y barro, que son del año 476 después de Cristo hasta el día de hoy. Un imperio bastante largo. Y algo curioso que quiero entrar en estos detalles, le estoy dando mucha historia antes de que podamos entrar a lo de lleno, pues necesitamos entender que todo esto ha sucedido. Dice, fueron las tribus bárbaras que hicieron caer al Imperio Romano. A partir del siglo II después de Cristo, las tribus bárbaras empezaron a movilizarse en la frontera del imperio, y para el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues para el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el siglo siguiente, los humos, los pueblos asiáticos, se lanzó contra Roma, y por el año 476, el jefe germano obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la edad antigua, y dice que los invasores y los reinos bárbaros al este se hallaban los godos, se pegaron, y dice que la ruptura del Imperio Romano, los inicios de la época bárbara, ahí se dividió el reino en 10 dedos. Y lo impresionante es que en el momento de la caída de Roma, en el año 476, había exactamente 10 tribus bárbaras sobre el territorio romano. Esas 10 tribus bárbaras son lo que nosotros conocemos en la historia como los anglosajones, que vinieron a convertirse ahora a lo que nosotros conocemos como Inglaterra. Estaban los francos, que vienen siendo lo que nosotros conocemos hoy en día por Francia. Estaban los germanos o los alemanes, que viene siendo Alemania. Estaban los lombardos, que son de donde viene Sevi, que son los que se conoce hoy como Italia. Estaban los suevos, que son los portugueses. Los visigodos, que son España. Los burgundios, que son Suiza. Los ostrógodos, que fueron destruidos. Los érulos y los vándalos. Esas últimas tres tribus fueron destruidas. Las tribus bárbaras que no fueron destruidas se convirtieron con el siglo en países europeos, que son en la actualidad todas esas naciones juntas, es lo que compone Europa. La profecía decía que serían un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil, ¿verdad? Que se mezclarían por medio de alianzas humanas y que no se unirían con el hierro y el barro como no se mezclan. Efectivamente, esta fase de la historia, después de 4 imperios que fue Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma, ha sido siempre un reino dividido en varias tribus bárbaras. Nunca más ese imperio allí se ha podido unir, se ha podido fortalecer. Lo han intentado, pero no han podido. Tal como indica el detalle de los 10 dedos de los pies y la mezcla de hierro y barro, cuando todos los reinos anteriores eran consistentes y representados siempre en un solo metal completo, como el oro, la plata, el bronce y hierro,
esta parte de la estatua nunca más se ha podido unir. Tal como indica la descripción bíblica, mis queridos hermanos, y esto es lo más asombroso, este reino dividido será en parte fuerte, pero a su vez frágil, tal como lo representa la mezcla de hierro y el barro en la historia de las tribus bárbaras durante los siglos de hoy en día. Nunca más se unirán. Dice, estaba leyendo que hubieron ciertos reyes que se casaron con ciertas otras naciones tratando de unirlas por lazos familiares y aún así no pudieron unirlas. De nada sirvieron sus lazos humanos, como demuestra la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dios, mis queridos hermanos, conoce el futuro y es por eso que Dios dijo en Daniel 2:43, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el vaso. Ni siquiera casándose reinos para tratar de unirse, no pudieron. Fueron varios los intentos de recrear un imperio unido como fueron los primeros 4. La Unión Europea es el intento más reciente para unificar los países divididos europeos. Se están esforzando bastante, pero siguen divididos intensamente en el área política, económica y social. Incluso llaman su esfuerzo, tratan de llamarla la Unión Europea, pero siguen separados. Pero gracias a las profecías que también este intento sabemos que va a fracasar y se desintegrará en un cercano futuro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Podrán seguir intentándolo, pero la profecía dice que fracasarán. Ahora, he llegado a la parte a la cual les quiero darle énfasis, y es la parte final del sueño profético. Esta es la parte, porque todas las otras en los demás capítulos vamos a abundar sobre ellas, pero en la parte del sueño profético de los dedos de los pies es la que quiero profundizar, porque es la que nos concierne a nuestro tiempo. Si me dicen, hermano Edwin, ¿en qué parte del sueño, de la profecía que tuvo el rey Nabucodonosor nos encontramos? Muchas personas dicen que estamos en los dedos del pie, y en el 2022 yo le voy a decir que nosotros estamos en las uñas del dedo de los pies. Estamos ya ahí, al borde de que se acabe este mundo. Estamos al final. Good thing, Edwin, good thing that he doesn't like to cut his nails. Qué bueno que no se cortó de nails, eso es cierto. Estamos ahí a la orilla. Mira, Daniel 2:44-45 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado a una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El hecho de que la piedra es cortada no con mano significa que es una decisión de Dios. Dios ha tomado una decisión. Ningún ser humano, yo quiero dejar claro en esta tarde, puede adelantar. Ningún ser humano puede retrasar, ningún ser humano puede detener la venida de Cristo. ¿Escucharon eso? Ningún ser humano puede adelantarla. Ningún ser humano puede retrasarla. Ningún ser humano puede detener la gloriosa venida de Cristo. Ya el Señor ha reservado esa fecha. Y ese suceso ha de suceder. Estemos listos o no, va a suceder. El reino eterno de Dios inicia con el eterno retorno esperado de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. ¿Cuándo comienza el reino? Tan pronto Él venga en su segunda venida. Y esto fue predicho más de 300 veces tan solo en el Nuevo Testamento.
será el fin de la historia humana, de la idolatría, el endurecimiento, la decadencia, la inestabilidad y el inicio del reino justo de nuestro Creador. Esto me gustaría que buscaran en su Biblia en el libro de Segunda de Pedro. El que me lo consiga primero puede leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Vamos a leer algo que es sumamente valioso para nuestro tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí lo tengo. Capítulo 3, versículos 9 al 14 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. El mayor evento de la historia está por suceder y el pueblo de Dios no está listo. ¿Estás entendiendo esto? Estamos estudiando que Dios ha revelado el futuro. Todo ha pasado al pie de la letra. No hay nada que podamos hacer para adelantar la venida, atrasarla. Va a suceder. Sabemos que está ese evento por suceder. Y Dios dice que tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para recibirlo. Y estamos tan ocupados, estamos tan preocupados en tantas cosas, que aún el mismo Dios revelándonos a ti y a mí el futuro, we're not ready. No estamos listos. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me preocupa. It's concerning. Es preocupante. Porque Dios, cuando yo estoy leyendo el capítulo 2 de Daniel, Dios no le está dando solo el sueño al rey. Se lo está dando a los hermanos Mateo, ahí a Sebi, a mi hermano, a la hermana Celeste, a Kelsey, a Josie. Este sueño Dios nos lo dio a todos nosotros, porque Dios quería que estuviéramos listos, que entendiéramos que los eventos iban a suceder al pie del sueño, que entendiéramos en qué parte del sueño nos encontráramos y que necesitamos, que pareciera que Dios está tardando, pero Dios lo que está es dándonos misericordia porque quiere que todos nos salvemos, pero aún así viene como el ladrón en la noche y nos va a tomar, ¿por qué? Por sorpresa. Cuando no debiera tomarnos por sorpresa, mis queridos hermanos, porque Dios dice que los suyos lo andan esperando. Podemos hablar de que hablamos de Dios, pero si no lo estamos esperando, no somos seguidores de Dios. Porque los verdaderos cristianos andan esperando a Dios ahora. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Dios representa mediante esta gran imagen terrible varios detalles adicionales que son muy negativos acerca de la historia humana desde el primer reino después del diluvio que fue Babilonia hasta el fin de la historia humana que viene siendo la segunda venida de Jesús. Dios nos ha revelado detalle por detalle
lo porvenir. Queridos hermanos, desde que Dios reveló lo que estaba por suceder, hubieron muchas cosas que en el pueblo de Dios comenzaron a suceder, que no debieron suceder. Y le voy a mostrar con la imagen de Daniel, en el orden de la imagen, las cosas que comenzaron a pasar en la historia, que fue la decadencia del pueblo de Dios. Número 1, surgió la idolatría. La idolatría nos muestra la historia del mundo desde el punto de vista de la idolatría, pues todos los reinos en esta secuencia han sido terriblemente idólatras. Babilonia, eran idólatras. Los medos y los persas eran idólatras. Los griegos eran idólatras, adoraban cuántos dioses. Los romanos, ¿cuántos dioses no tenían? En la historia, mi querido hermano, reino tras reinos, la idolatría fue aumentando. No bajaba, aumentaba. Mira, entre griegos y romanos, que fueron los últimos, eran los que más dioses tenían. Los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, las tribus bárbaras, hasta el día del fin. Es más, hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios sigue habiendo la idolatría. ¿Y cómo es posible que tú sabes que estamos tan cerca de la venida de Jesús y es cuando más idolatría hay en el mundo? No ha cambiado. Número 2, la decadencia. La decadencia de los valores morales han caído al suelo. La cabeza era de oro, ¿verdad? El metal más valioso que existe. El metal más valioso de los metales de la imagen. Luego viene la plata, que es inferior al oro, ¿verdad? Después viene el bronce, que es más inferior a la plata. Y seguimos mirando la imagen y el valor de los metales van ¿en qué? En decadencia. ¿Se dieron cuenta de eso? De que el metal más valioso está en la cabeza. Y mientras van bajando, el metal, el valor del metal va bajando. Y mis queridos hermanos, la decadencia espiritual de los valores de los cristianos, según han pasado las épocas, ha ido ¿cómo? Bajando. Bajando. La decadencia espiritual ha ido ¿cómo? Bajando, mis queridos hermanos. Hemos bajado nuestros principios a lo más bajo de la imagen. ¿Está bien eso? Mira cómo está ahí en la imagen todo eso. La decadencia espiritual se ve representada en el valor de los metales de esa imagen. Entonces viene el hierro que ya no vale casi nada y finalmente el barro que literalmente no vale absolutamente nada. Y así están nuestros valores y nuestros principios hoy en día cristianos que no valen absolutamente nada. That's a shame. Vergüenza damos. Que estamos ya a la venida de Jesús y nuestros valores están por el piso. En una misma estatua, Dios representando la decadencia espiritual de su pueblo de Dios. Pero, ¿quiere que le diga otra cosa más? Mira, para que vea que todos en los metales Dios estaba hablándole a su pueblo. Ojalá que no se me acabe el tiempo. Después vamos a hablar de el endurecimiento, que es otro detalle interesante en la secuencia de los metales de la imagen. Los metales van endureciéndose consecutivamente, comenzando con el oro de la cabeza, que es el metal que se considera más blando, hasta el hierro de las piernas, que es el metal más duro. Esto demuestra que los reinos y los habitantes experimentarían un endurecimiento constante. Y la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará para el fin del tiempo y nuestros corazones iban a endurecer. Ya el amor de Cristo en los cristianos iba a ser algo que no se iba a ver. Y según el metal va bajando y se va endureciendo,
el corazón de los cristianos ha ido endureciendo como los metales, al punto ya que no queremos escuchar la palabra de Dios. Miren cómo en la estatua Dios sigue hablándonos a la condición cristiana que el pueblo de Dios también se iba a ver durante el periodo del tiempo, cuando debiéramos estar más fervorosos, más fieles, porque ya estamos a la venida de Cristo Jesús, y es cuando peor la condición espiritual nos encontramos. También nos habla de la inestabilidad. Finalmente encontramos que el fundamento de la imagen, al final, la parte más baja de la estatua, el fundamento, es muy frágil, es inestable. ¿Qué está aguantando todos esos metales? Un barro. Something weak. Y así estamos los cristianos, inestables, siendo una mezcla de hierro y barro que no se mezcla. La historia humana apartada de Dios no tiene un fundamento firme y están finalmente condenados a caer y a derrumbarse. Como no hemos permitido que sea la palabra de Dios nuestro fundamento, estamos destinados a caer, a derrumbarnos. Tal como esa imagen ha sido caída porque su fundamento no es Cristo Jesús, si nosotros estamos inestables porque no hemos puesto a Jesucristo que sea el fundamento de nuestras vidas, caeremos, seremos derrumbados. El hecho curioso que el hierro, que es Roma, persiste de alguna manera y persiste mezclado con el barro hasta que el final de la historia humana. Es un detalle que estudiaremos más adelante, que voy a profundizar en ese aspecto. ¿Por qué todavía el hierro sigue todavía ahí pegado al barro? Si ya ese reino ha caído, ¿por qué persiste? Y es que hay un propósito para el tiempo del fin con ese reino que se llama Roma. Pero entonces, en el sueño vemos la piedra. La piedra es un símbolo del eterno reino de Dios que le va a poner fin a la historia de la idolatría humana, con todos los reinos e imperios cuando Jesucristo venga. La profecía dice que el reino de Dios desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Eso está en Daniel 2:44. Mi querido hermano, Dios es representado en su palabra en muchos lugares como la piedra. En toda la Biblia se representa a Dios como la roca, la piedra. Eso está en Salmo 18:2. Acerca de nuestro Señor, dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere se le desmenuzará. Lucas 20:18. Aquí la palabra de Dios utiliza a propósito la misma terminología que utiliza Daniel 2:44, refiriéndose a la venida de Cristo y a la destrucción de los reinos terrenales, impíos e idólatras. Solo quedan dos opciones, mis queridos hermanos: ser desmenuzados por los reinos terrenales cuando venga el Señor y perdernos y desaparecer con ellos por siempre, o número dos, o caer ante la piedra que es Cristo Jesús y ser quebrantado simbólicamente, como le explica el siguiente versículo en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solo tenemos dos opciones: ser destruido cuando el Señor venga y perecer para siempre, o dejarnos simbólicamente que Jesús nos quiebre para que nos pueda salvar. A estas personas se refiere Jesús cuando dijo en su sermón del monte
Bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, quiso decir los humildes y quebrantados de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. De ellos será el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, queramos aceptarlo o no, Cristo viene pronto. Pero Cristo viene con su reino eterno. Acerca de la venida de Cristo con su reino eterno y las señales que le preceden, dijo el Señor lo siguiente. Esto está en Lucas 21, del 28 al 32, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar, ¿qué? Vuestras cabezas, porque nuestra redención está como cerca, it's close. También les dijo una parábola, mirad la higuera y a todos los árboles cuando ya brotan, viéndoles sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Mis queridos hermanos, y es cierto que este huracán ha destruido muchas cosas, pero lo único que me ha hecho recordar este huracán es que el reino de mi Dios está cerca, está por venir. Hay enfermedades afligiendo a mis hermanos. El reino de Dios está cerca. Levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No es el tiempo de give up the faith. No estamos viviendo un tiempo de ahora dejar la iglesia. No estamos viviendo un tiempo de dejar de trabajar para Dios. Levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención hoy está más cerca que nunca. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Vivimos en el final de la historia humana. Yo cuando estoy estudiando este capítulo 2, Dios solo me recuerda, I'm coming. Ya voy de camino. I'm coming. Ya voy. Espérame. I'm almost there. Estoy casi allí. Estamos viviendo al final de la historia humana, mis queridos hermanos. Todos los detalles de esta profecía se han cumplido detalladamente al pie de la letra. El que quiera, el que tenga oído, que oiga. El que quiera buscarle en la historia, que busque. Porque todo, mis queridos hermanos, se ha cumplido al pie de la letra. El único detalle que falta en esta profecía es el clímax de la historia humana. Lo último que queda por cumplirse de la profecía del sueño de Nabucodonosor es la llegada de Jesús. Todo lo demás se ha cumplido. Y junto con la llegada de Jesús vendrá el fin de este mundo. Este mundo que se ha ido malo y ha sido perverso. Y hoy más que nunca quiero exhortarte que es cuando tenemos que comenzar a prepararnos para poder estar firmes y de pie cuando venga el Señor y poder ir a morar con Él por la eternidad en su reino de amor y de justicia. Hoy, mis queridos hermanos, es cuando tenemos que estar firmes y en pie. Hay muchos que ya están por irse de la iglesia. Que mira, que si el anciano me llama la atención, que si los diáconos, que si están haciendo esto, que si lo otro, y hay muchos que están por abandonar la fe. Pero hoy es el día de prepararnos y estar firme y pie para cuando venga nuestro Redentor, tú y yo podamos estar listos y verle venir en gloria. Me gustaría que leamos dos citas más. Vamos a leer Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Dice, velad pues en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo no sé cuando usted lee esto, what make you think? ¿Qué te hace pensar? Pero mira lo que dice aquí, velad pues en todo tiempo, at all time, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Lo que viene es not easy para el que no ha aceptado a Jesús y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este no es el momento de abandonar el barco. Este es el momento de aferrarnos a Jesús. Este es el momento de dar la vida por Jesús, para que Él nos encuentre dignos. Otro versículo más que le quiero dar así de bono, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, estamos hablando de nuestro planeta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y en piadosa manera de vivir? Si sabemos que va a pasar, te dice el apóstol, ¿por qué es que no estás viviendo de acuerdo al evangelio? Si sabes que todo esto está por pasar, ¿qué está pasando con nosotros? What's wrong with us, ¿verdad? Y dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, mis queridos hermanos, el remanente, esperamos, según sus promesas, porque le creemos a Dios. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en esperas de estas cosas, escucha lo último, procurar con diligencia ser hallado por él sin manchas e irreprensibles en paz. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿A medias o entregados completamente a Cristo? El Señor nos quiere hallar sin manchas, irreprensibles, porque hemos aprendido a caminar con Él. Hemos aprendido a dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Si lográbamos aplicar esos dos versículos, mis queridos hermanos, para el tiempo de fin, podemos estar seguros que el último detalle que falta se cumplirá igual que todo el sueño que se cumplió a la perfección. Ya todo el sueño se cumplió. Lo que la gente duda es la parte final del sueño, de que Jesús no va a volver. Pero yo sí creo que mi Dios vuelve por su pueblo. Se va a cumplir eso, porque la palabra de Dios es fiel y justa. Daniel terminó diciéndole al rey Nabucodonosor lo siguiente, y va a ser con las últimas palabras que voy a terminar este estudio hoy. Con las mismas palabras de Daniel, eso está en Daniel 2:45, lo pueden buscar si desean. Daniel 2:45 le dijo al rey lo siguiente, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mis queridos hermanos, hasta el día de hoy en mi corazón late las palabras que dijo Daniel. El gran Dios nos ha mostrado a ti y a mí hoy lo que va a suceder en el futuro. Quieras tú aceptarlo o no, el sueño, mis queridos hermanos, es verdadero. It's true. Y lo más importante, la interpretación dada por Dios es fiel. Va a pasar. Todo ya ha acontecido. Lo que falta, mis queridos hermanos, es la segunda venida de Jesús y el reino eterno de Dios que será por la eternidad, que se establezca aquí en la tierra. Yo creo fielmente
en estas palabras. La pregunta es, ¿qué hará este sueño revelado del futuro en tu vida? ¿Podrá causar algún cambio? ¿Podrá acercarnos más a Dios, a que podamos depender más de Él? ¿O preferiremos vivir en la decadencia, en la idolatría? La decisión es tuya, mi querido hermano. Yo de forma personal les quiero decir a Dios, yo te creo. Prepárame para el tiempo de fin. Quiero estar listo para tu venida. Es mi anhelo, es mi oración que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, podamos tener ese mismo sentir. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en cuanto a lo que hemos discutido hoy? Apenas solo estoy dando historia, algo de lleno, porque mientras vamos entrando más adentro en el capítulo de Daniel, vamos a ir profundizando sobre cada uno de estos metales. Hermana Sebi. I just want to say that Daniel chapter 2 gives me a lot of comfort. Amén. Because it tells me that no matter what, the Lord has things in his hands and nothing moves without him allowing things to happen. No matter what happens, he knows the history. He knows this is what, if we are faithful, we're going to go with him. Amén. Because he's teaching us, he's showing us here in this chapter that he is in control. I love it. Amén. Sebi quiere compartir con nosotros que el capítulo 2 del libro de Daniel le da consuelo porque le hace ver a ella, le recuerda de que Dios es el que está al control y que si nosotros confiamos y hacemos lo que dice el libro, el Señor nos va a asegurar la salvación porque nos está guiando para que podamos alcanzarla, porque Dios está al control y conoce el futuro. Sabe que si nosotros le somos fieles a Él y le seguimos a lo que Él ha establecido, Él nos podrá salvar. Hermano Mateo, ¿tenía un comentario? Edwin, es maravilloso, ¿verdad? Como Dios nos ha dejado la historia. Y Amén. lo que tú dijiste, el problema es que el enemigo nos ha anestizado Yeah. y no podemos, algunos no quieren ver la verdad de la palabra la palabra de Dios. Y nosotros y el Señor, como dijo Sebi, el Señor va a venir, esté yo preparado o no esté preparado. Y lo que Dios quiere es que yo sea parte de ese reino. Y su amor lo ha mostrado a través de todos los siglos para nosotros. Amén. Hermana Sebi. And with this chapter, no matter who says what, if they don't believe in the Bible, this chapter tells them that the Lord is who he is, that he says he is. So nobody can what do you say, dispute this chapter. History is history, and it was written in the Bible before it happened. Yes, indeed. Amén. Sebi dice que el capítulo 2 de Daniel, mis queridos hermanos, para cualquier persona que no cree en Dios, que tiene en duda la palabra de Dios, es más que suficiente para hacerle creer y ver que Dios sí está al control de las cosas, porque fue escrito todos estos eventos de todos estos reinos muchos años antes de que estos reinos tuvieran al poder. Y es prueba más que suficiente la historia de que nos muestra de que nuestro Dios está al control de todo. El libro de Daniel, mis queridos hermanos, el capítulo 2 es, mira, y Daniel explica cada cosa para que se pueda ver que la historia va de la mano con lo que ya Dios le estaba revelando a Nabucodonosor y a Daniel. Y mira, y lo que yo quiero añadirle es, Dios nos lo reveló a nosotros. Este Amén. sueño llegó a las manos porque Dios necesitaba que nosotros entendiéramos en el periodo de la historia donde nos encontramos y hacernos recordar a ti y a mí en esta tarde que hoy más que nunca es cuando más tenemos que mantenernos firmes a Dios.
Es cuando más tenemos que aferrarnos. Ahora no es el tiempo de salir. Ahora no es el tiempo de enojarnos. Ahora no es el tiempo de estar en chisme ni nada. No, ahora es el tiempo de unirnos en la fe y esperar a nuestro Redentor, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el capítulo que debe motivarnos a aferrarnos más que nunca a nuestro Dios. Y era como te dije, el gran Dios nuestro nos ha mostrado lo que va a suceder. Dios es bueno. Este sueño para mí es verdadero y su interpretación. La pregunta es tuya. ¿Para ti aceptas hoy que este sueño es real y su interpretación? ¿Y acepta de que Jesús quiere salvarte a ti y a tu familia y quiere que nos preparemos? Quiere que vea que Él está al control y así como está el control, te va a salvar a ti y a tu familia si le sigue. Si es así, mis queridos hermanos, esta oración va a ser para ti. Pero antes de orar, quiero invitarte la semana que viene para que estudies el capítulo 3 de Daniel. El capítulo 3 de Daniel se va a hablar de otra estatua, pero esta estatua solo está hecha de un metal. Es completamente de oro. Y vamos a aprender una lección sumamente importante, a ver si el rey entendió algo de lo que Daniel dijo o no. Porque muchas veces Dios nos habla, pero nosotros le damos otras interpretaciones. Y en este transcurso nos vamos a dar cuenta que es Dios el que te dice a ti lo que nosotros necesitamos entender. Y va a ser sumamente precioso este estudio. Quiero invitarte para que lo puedas estudiar con nosotros, pero de antemano lee el capítulo 3 para que podamos estar todos entendidos de lo que vamos a hablar. Y les prometo que Dios nos va a bendecir grandemente con este estudio. Daniel capítulo 3, la estatua de oro. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy por este grupo lindo de hermanos que se ha podido conectar en esta tarde, queriendo aprender y entender que tú, el Dios más grande, poderoso, estás al control del futuro. Conoces lo por venir y lo has revelado a nosotros, tus hijos. Hemos visto que la historia solo comprueba lo que tus padres nos has revelado. Y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Sabemos que está por venir. Mucha de nuestra fe están muchos hermanos disminuyendo. Estamos por give up. Pero queremos hoy aferrarnos más a ti. Queremos que tú seas el Dios que esté en la absoluta control de nuestras vidas. Nos ayuda a interceder por nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, porque hoy es el tiempo que has que buscarte para que puedas ser hallado. No permita que en la letancia que nos encontremos sea demasiado tarde. Manifiéstate con poder con nosotros. Ya de comenzar una semana nueva, queremos comenzarla tú siendo nuestro Dios. Que día tras día la gente pueda verte a ti a través de nosotros. Bendice a este grupo, mis queridos hermanos. Bendice a todos los que se van a conectar la semana que viene. Permite, Padre, Amén. que podamos desarrollar este tema de forma tal que sábado tras sábado entendamos que eres tú el que nos bendice. Todo esto te lo suplicamos, tu siervo, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos.